Muy buenas noches. Es dentro de la serie de manejo perioperatorio de anticoagulación que se había iniciado con Alejandro con las guías de ERRA de anticoagulantes y antiplaquetarios en anestesia regional. Hoy sigue la segunda charla que es la actualización de las guías CHES de 2022 en el manejo perioperatorio de la terapia antiplaquetaria y antitrombótica y antiplaquetaria, esto con un enfoque del paciente ambulatorio. En siguientes sesiones se sacará la tercera parte, en la cual va a ser anticoagulantes y antiplaquetarios en el contexto de cirugía urgente y emergente, que ese es tema a tratar en la tercera charla del ciclo. Entonces le doy la bienvenida al doctor Juan Esteban Pelayo para que inicie la charla. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Eh, ¿No me están escuchando? Mi nombre es Juan Esteban. Yo soy residente de segundo año de programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Eh, Traigo el tema de hoy a tratar, como el doctor Andrés Velázquez lo dijo ya, de manejo preparatorio de la terapia antitumótica de las guías CHES del año pasado. Agradezco a él de antemano la ayuda con la elaboración del tema. Entonces, para el desarrollo de este tema, de esta presentación, me basé pues en la guía CHES del año pasado. Cabe recordar, como ya lo mencionó el doc, que es para cirugía electiva, las recomendaciones que se dan a continuación. El contenido de la charla va a ser una pequeña introducción inicial, después una estructura de cómo se conformó la guía, unas definiciones. Posteriormente hablaremos del riesgo tromboembólico y el riesgo hemorrágico, para posteriormente empezar a hablar de los medicamentos de la terapia con antagonistas de la vitamina K, luego lo que es la terapia puente, la terapia con los anticoagulantes directos orales y por último hablaremos de, el manejo con los antiagregantes. Al final, unas conclusiones. Entonces, actualmente es importante mencionar que hay un aumento en la expectativa de vida en toda la población a nivel mundial, por lo cual la pirámide poblacional, como vemos acá, se está invirtiendo, lo que genera que haya un incremento en el uso de estas terapias en la población general. Se estima que aproximadamente 15 a 20% de los pacientes con terapia anticoagulante van a requerir una cirugía o un procedimiento al año, y que aproximadamente un 10 a 15% de los pacientes que son portadores de un stent coronario o que se les implantó un stent coronario recientemente van a requerir una cirugía dentro de los siguientes 2 años. Entonces, en cuanto a la estructura de la guía, entonces la guía fue desarrollada por un panel multidisciplinario de varios especialistas, entre ellos internistas, cardiólogos, anestesiólogos, cirujanos intensivistas y farmacéuticos. La guía se realiza en base a 43 preguntas pico, las cuales se relacionan con el manejo preoperatorio de pacientes que reciben anticoagulantes orales o antiplaquetarios a largo plazo, estimándose estos que sean por más de 3 meses y van a requerir un procedimiento o una cirugía de tipo electivo. La población objeto de la guía fueron pacientes que estuviesen recibiendo terapia anticoagulante, ya sea por estas tres indicaciones: válvula cardíaca mecánica, fibrilación auricular o tromboembolismo venoso. Y se encontrarán, estas son las indicaciones pues, más comunes de las terapias anticoagulantes. Y también pacientes que estuviesen recibiendo terapia con antiagregantes y que tuvieran una enfermedad coronaria y fuesen a ser llevados a una cirugía no cardíaca, a cirugía de bypass coronario o una intervención coronario percutánea. Los comparadores utilizados en la guía
se dividieron en 4 categorías, los cuales abarcaron pacientes que recibían antagonistas de la vitamina K, en especial la warfarina, ya que este medicamento es el que mayor tiene evidencia en la actualidad. Si recibían antagonistas de la vitamina K, entonces el uso de terapia puente o no, pacientes que estuvieran recibiendo anticoagulantes directos orales y pacientes que recibían antiplaquetarios. El método que se utilizó en la guía fue una revisión sistemática de la literatura y de la evidencia hasta la actualidad, disponible hasta el 2022, perdón. Incluía pacientes pues, que estuvieran recibiendo terapia antitraumática y que fueran a ser sometidos a una cirugía o procedimiento electivo. Las respuestas o las recomendaciones que se dieron en la guía fueron en base al sistema GRADE, el cual clasifica pues las recomendaciones con una calidad de evidencia alta, moderada, baja o muy baja y con un grado de fuerza en las recomendaciones. Entonces, para entrar un poco en materia, algunas de las definiciones que vamos a mencionar, voy a mencionar algunas definiciones de estos eh, medicamentos que vamos a hablar. Entonces, los anticoagulantes son los medicamentos que tienen la capacidad de inhibir la fase plasmática de la coagulación, esto mediante la inactivación de uno o varios factores de la coagulación, y a su vez esto va a llevar a una inhibición en la síntesis hepática de algunos de estos. Entre estos anticoagulantes, como lo mencioné anteriormente, vamos a hablar de los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes directos orales y de las heparinas, en especial de la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. En cuanto a los antiagregantes, tenemos que son un grupo de fármacos que tienen como principal efecto inhibir la capacidad de la agregación de las plaquetas y por consiguiente, pues la formación de trombos y coágulos. Entre estos va a estar la aspirina o el ácido acetil salicílico y los inhibidores de la P2Y12. La definición importante a tener en cuenta es el término perioperatorio, el cual pues para practicidad pues, de la guía se va a tomar como una semana antes y 4 semanas después del procedimiento, donde se evidenció que este periodo de 5 semanas es cuando ocurren la mayor cantidad de resultados adversos, tanto trombóticos como hemorrágicos, que se pueden atribuir al tratamiento con estas terapias. Entonces, vamos a hablar de la parte del riesgo de tromboembólico versus el riesgo hemorrágico. Es importante resaltar pues, que el tratamiento antitrombótico preoperatorio se va a basar en una evaluación del riesgo tromboembólico versus el riesgo relacionado con la cirugía o el procedimiento a realizar. Esto debe ser de una manera equilibrada, ya que una suspensión prematura de estos medicamentos puede llevar a eventos trombóticos y por el contrario, el retraso en la suspensión de estos puede llevar a desarrollar o no suspenderlos pues oportunamente, puede llevar a desarrollar eventos hemorrágicos tanto en el intra como en el posoperatorio. Para entrar a hablar un poco de esto, entonces vamos a hablar del riesgo tromboembólico. La guía lo clasificó en 3 categorías, una alta, moderada y baja. Este riesgo va a estar dado en función de la probabilidad que se produzca un evento tromboembólico arterial al año o bien sea un evento tromboembólico venoso mensual. Entonces tenemos que en el alto riesgo eh, va a indicar más de 10% de desarrollar un evento trombótico arterial al año o más de 10% de desarrollar un evento tromboembólico venoso mensual. En el moderado tenemos de 4 a 10 para ambos riesgos y en el bajo menor a 4% de riesgo de desarrollar un evento tromboembólico arterial o menor al 2% de desarrollar uno venoso al mes. Este riesgo lo van a relacionar con el motivo que originó la anticoagulación, el cual pues para efectos de la guía, como mencioné, van a ser las válvulas cardíacas mecánicas, fibrilación auricular o tromboembolismo venoso. Entonces vamos a entrar a hablar un poco de estas. En cuanto a las válvulas cardíacas mecánicas, tenemos que las que van a representar un mayor riesgo son las válvulas cardíacas
mitrales de antigua generación, las de disco basculante, pues, en este caso, con factores de riesgo para ACV mayores, los cuales pues están descritos como un ACV previos múltiples, ACV perioperatorios previos o trombosis valvular previa. Y también van a estar aquí incluidos en esta categoría los pacientes que hayan tenido una ACV reciente o una IT, para lo cual el tiempo estimado son menos de 3 meses, o otras situaciones de alto riesgo para ACV, las cuales serían FA, una IT o una ACV previo, pacientes con hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes menores de 75 años. Para efectos pues, de la guía, los riesgos moderado y bajo se manejarán de manera igual y en estos pues están los pacientes que tienen pues válvulas cardíacas de nueva generación o las bivalvas. En cuanto a la fibrilación auricular, el riesgo alto, la clasificación de riesgo va a estar dada más que todo por la escala de Chas-Bars, encontrando pues que para un alto riesgo el puntaje de Chas-Bars por encima o igual a 7 nos va a dar alto riesgo. Un puntaje de Chas-Bars entre 5 y 6 nos da un riesgo moderado y el Chas-Bars entre 1 y 4 nos va a dar un riesgo bajo. Para la parte del tromboembolismo venoso, entonces el alto riesgo va a estar determinado por si el paciente presentó un evento tromboembólico venoso reciente, estimado en menos de 3 meses, especialmente los que se han dado en el último mes, o tiene trombofilias severas o un cáncer activo con alto riesgo de tromboembolismo venoso. Eh, para lo cual pues tenemos acá una clasificación de las patologías cancerosas que tienen alto riesgo de tromboembolismo venoso, como el CA de páncreas, el CA gástrico, el CA cerebral primario o trastornos mieloproliferativos. En las categorías de moderado y bajo vamos a tener pues eventos tromboembólicos que hayan sucedido entre los últimos 3 a 12 meses, las trombofilias que no son severas o cánceres o cáncer activo sin historia reciente pues, de alto riesgo. Y para el bajo riesgo, los eventos tromboembólicos venosos que hayan sucedido por encima de 12 meses. En cuanto al riesgo hemorrágico, ellos lo dividen en 3 grupos también, en función del tipo de intervención o procedimiento que se va a realizar. Y este estima el riesgo a 30 días de sangrado mayor, en el cual el alto riesgo va a estar dado por un sangrado mayor superior al 2% a los 30 días, el moderado entre 0 y 2% y el bajo que no tiene riesgo, un 0%. Para los procedimientos de alto riesgo, importante recalcar acá, pues ya sabemos que las cirugías ortopédicas mayores que tengan gran cantidad o gran compromiso de tejido, que vaya a abarcar pues una extensión grande, están en alto riesgo. Sin embargo, hay otros procedimientos que de pronto no tenemos muy en cuenta o que pensamos que no son tan de alto riesgo y están acá, como las resecciones de pólipos, eh, del colon, las gastrostomías percutáneas endoscópicas y la CEPRE. De igual forma, en esta categoría encontramos la anestesia neuroaxial y las inyecciones epidurales o bloqueos profundos también pueden estar acá. Recordemos pues que esta charla, como lo mencionó el profe, ya fue dada por el compañero Alejandro. Por acá les dejo un QR por si la quieren volver a mirar. En los riesgos en el riesgo bajo, el moderado, están procedimientos como colonoscopias, endoscopias, eh, histerectomías abdominales y en el bajo riesgo van a estar procedimientos menores ya dermatológicos, odontológicos u oftalmológicos. Sin embargo, cabe resaltar pues que la guía es puntual en mencionar que estos riesgos deben ser individualizados, ya que procedimientos que están acá catalogados como menores
dependiendo de qué procedimiento en específico se vaya a hacer, pueden ser de riesgo mayor. De eso hablaremos un poco más adelante. En cuanto al manejo anticoagulante, sí, entonces vamos a empezar hablando de los antagonistas de la vitamina K. Como mencioné en específico, vamos a tratar la warfarina. Los antagonistas de la vitamina K también son denominados o conocidos como los cumarínicos. Estos continúan siendo el manejo de elección en pacientes con válvulas mecánicas, si bien el advenimiento de los anticoagulantes directos orales los han ido desplazando un poco, pues todavía tienen algunas indicaciones en las que sí se prefieren. Tienen una semilla entre 36 a 96 horas más o menos para efectos pues, de la warfarina, que es el que vamos a tratar en la charla. Tenemos que tiene una vida media más o menos de 36 a 42 horas. Entonces, el efecto de estos antagonistas de la vitamina K es la inhibición de la enzima epoxidorreductasa. Entonces, los antagonistas de la vitamina K lo que van a hacer es que al inhibir esta enzima, la cual es necesaria para reciclar la vitamina K de un estado oxidado a un estado reducido, eh, y posteriormente ejercer su papel como una coenzima de la carboxilasa para el desarrollo de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, además de las proteínas C y S. Entonces, los antagonistas de la vitamina K, al inhibir esta enzima, van a cortar este ciclo normal del medicamento y van a evitar que se formen estos factores de la coagulación adecuadamente. Tenemos que la warfarina tiene una disponibilidad del 90%, su concentración máxima se alcanza a las 4 horas. Tiene un efecto parcial inicialmente que se da a los 2 a 3 días y un efecto máximo que lo vamos a observar entre el cuarto y el séptimo día más o menos. Su metabolismo pues es hepático. Entonces, empezamos con las recomendaciones. La guía plantea inicialmente pues si debemos suspender la warfarina eh, en menos de 5 días o igual o más de 5 días previo a la cirugía. Entonces, realmente no hay como ensayos pues aleatorizados que ellos hayan encontrado que comparen una interrupción específica entre más de 5 días o menos de 5 días. Sin embargo, existen algunos estudios, como este estudio que vemos acá de corte prospectivo, donde se evaluó el tiempo para alcanzar un IN normal o casi normal luego de que se suspendiera la warfarina. Y se encontró que luego de aproximadamente 115 o 120 horas, que es el equivalente a 5 días, los valores de INR se encontraban entre 1 y 1.5 aproximadamente. Otros estudios observacionales también han encontrado que un intervalo de interrupción por encima de 5 días se asocia con tasas bajas de hemorragia mayor y eventos tromboembólicos arteriales. Lo podemos ver acá. Entonces, ya sabemos que suspendimos el antagonista de la vitamina K, pero le tomamos una prueba de INR 1 o 2 días antes del procedimiento y encontramos que tiene todavía el INR por encima de 1.5. En estos pacientes se debería aplicar la vitamina K. Entonces, la vitamina K, pues ya sabemos que es denominada como fitomenadiona, es la forma sintética de la vitamina K1 y la cual va a favorecer la formación de los factores de la coagulación. Sin embargo, pues varios estudios observacionales que se han hecho han demostrado que la disminución del INR con el uso de la vitamina K puede ser tan buena como un 80%, pero también tan baja como un 50% en los pacientes, por lo cual no hay como una clara seguridad en recomendar si usarla o no. Además, algo muy importante es que la administración de esta vitamina K puede generar una resistencia a la warfarina en el posoperatorio y retrasar o dificultar la instauración nuevamente del efecto del medicamento cuando lo queramos iniciar después del procedimiento.
por lo cual no se sugiere pues el uso de este medicamento, así encontremos los valores altos 1 o 2 días antes. Ellos enfocan o recomiendan más que todo esperar un tiempo y volver a hacer medición. Entonces, en cuanto a la terapia puente, la guía es muy clara pues al mencionar que los pacientes que van a requerir terapia puente, de lo cual ahondaremos más adelante, son los pacientes que tienen un alto riesgo tromboembólico. Y los pacientes de bajo o moderado riesgo no van a requerir, pues, o no se sugiere que se utilice esta terapia. La mayoría de los estudios que han evaluado, pues, esta terapia puente versus la no realización de esta, no separaron realmente, pues, los pacientes por riesgo tromboembólico. Sin embargo, varios estudios, pues, han demostrado que el riesgo de sangrado con el uso de esta terapia puede ser mayor, como en este metaanálisis que vemos acá, que evaluó el uso de terapia puente en pacientes que estuvieran recibiendo anticoagulantes orales y se encontraron pues en los resultados que muestran acá es a favor de no utilizar la terapia puente precisamente por el mayor riesgo de sangrado que puedan generar. Sin embargo, pues siempre las recomendaciones son condicionales a individualizar en este aspecto pues a los pacientes y a caracterizarlos a cada uno, ya que pueden tener factores que aumenten el riesgo o el tipo de cirugía que se vaya a realizar, involucre pues un riesgo mayor del paciente como de la cirugía. Los pacientes entonces que son portadores de válvula mecánica sí se van a beneficiar de realizar una terapia puente, pues tampoco. Los pacientes que son portadores de válvula mecánica tampoco se sugiere realizar terapia puente. En este metaanálisis de acá del 2012, en el cual se evaluó el uso de la terapia puente en pacientes que estaban recibiendo antagonistas de vitamina K, y de los cuales el 24% tenían una prótesis valvular, encontraron que la terapia puente no tenía una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a eventos tromboembólicos, mientras que sí se incrementaba el riesgo de sangrado con el uso de esta, como vemos acá. Listo. Sin embargo, pues la consideración en esta patología es, como lo hemos venido diciendo, individualizar los pacientes, ya que pacientes que tengan alto riesgo eh, de realizar eventos tromboembólicos, sí se sugiere realizar la terapia puente en ellos, tanto pre como posoperatoriamente. En cuanto a los pacientes que tienen fibrilación auricular, entonces la misma recomendación, no se sugiere realizar terapia puente en estos. Acá hay un estudio clínico, un ensayo clínico, el cual es el Bridge del 2015, doble ciego aleatorizado, en el cual se evaluó la terapia puente versus no puente en pacientes con FA y se encontró que no realizar la terapia puente no es inferior a realizarla en cuanto a resultados de eventos tromboembólicos arteriales. Sin embargo, el realizar esta terapia puente incrementaba hasta 3 veces el riesgo de presentar sangrado mayor en los pacientes. Igualmente, estas recomendaciones están condicionadas en cuanto al riesgo tromboembólico. Si el paciente tiene un alto riesgo tromboembólico, entonces sí se debe considerar o sí se debe optar por realizar la terapia puente o evaluar pues el beneficio para el paciente. Para los pacientes que tienen tromboembolismo venoso, en general, tampoco se sugiere una terapia puente. Acá la evidencia es un poco más baja. No hay estudios aleatorizados que comprueben una eficacia o una seguridad de esto. Esta es una revisión sistemática, pues, donde se evalúa más de 6.000 pacientes en manejo con antagonistas de la vitamina K por tromboembolismo venoso y que iban a una cirugía electiva. Se comparó el uso de la terapia puente versus no, y se encontró un mayor riesgo de sangrado, eh, sin un incremento pues mayor en cuanto al riesgo de eventos tromboembólicos venosos.
Igual que en las categorías anteriores, como lo hemos mencionado, es de individualizar el paciente y de condicionar la recomendación, ya que los pacientes que tengan alto riesgo de presentar de tromboembolismo venoso, sí se sugiere o sí se recomienda la terapia puente o evaluar, pues por lo menos si realizarlo o no. Importante también mencionar acá que en este apartado el hecho de no realizar terapia puente no excluye el manejo profiláctico que algunos pacientes deben recibir para su patología. Entonces, ya suspendimos la antagonista de la vitamina K, ya hablamos de si realizar terapia puente, en qué momento reiniciar los antagonistas de la vitamina K. Eh, en este aspecto, entonces, ellos sugieren que se reinicie dentro de las 24 horas después del procedimiento. Realmente no hay pues estudios que comparen la renovación en cuanto a tiempos de la Juan Esteban, se te fue la señal. Sí, doc, ya. Entonces, como estaba mencionando, no hay muchos estudios pues que comparen el tiempo exacto para reanudar la warfarina. Sin embargo, estos estudios pues que hay otros estudios pues que han evaluado la reanudación de la warfarina dentro de las 24 horas posoperatorias y se ha asociado con menores tasas de sangrado y eventos eh, tromboembólicos arteriales menores. Bueno, vamos acá explicado. Para la mayoría de los pacientes, pues, se recomienda reanudarla en la noche de la realización del procedimiento en general. También es importante tener en cuenta en este aspecto, ya que no hay tanta evidencia, que la recomendación o ellos se basan más que todo en la farmacología del medicamento. Recordar que, como se mencionó anteriormente, la warfarina necesita de 2 a 3 días para tener un efecto anticoagulante parcial y aproximadamente de 4 a 8 días para que este sea completo. Por lo cual, de ahí la sugerencia de que se reinicie dentro de las 24 horas posteriores al procedimiento, ya que va a tardar en iniciar a comenzar su efecto. Entonces, también surge una pregunta si deben reiniciar la dosis si deben reiniciar el antagonista de la vitamina K o la warfarina a una dosis usual o al doble de la dosis buscando alcanzar INRs terapéuticos más rápido. Sin embargo, pues se ha observado en algunos estudios como este que que la renovación de la warfarina en una dosis habitual versus dar el doble de la dosis no varía mucho en cuanto a la media de días para alcanzar un INR por encima o igual a 2. Entonces, realmente pues no tiene mucho beneficio dar el doble de la dosis, por lo cual la recomendación es reanudar con la dosis habitual que tenía el paciente. Entonces, en cuanto a los otros procedimientos denominados, por decirlo así, como menores, ¿qué debemos hacer? Entonces, aquí vamos a hablar de los procedimientos dentales, si debemos suspender o no los antagonistas para la realización de estos. Pues en este metaanálisis del 2019 no se encontró pues realmente un incremento significativo del sangrado, tanto antes del procedimiento como después del procedimiento entre los pacientes que continuaban versus los que suspendían pues la warfarina. Por lo cual pues la recomendación es
continuar o podríamos continuar con el medicamento para llevar al procedimiento. Sin embargo, acá también hay una- un condicional o un aspecto a tener en cuenta y es que dependiendo del procedimiento, pues debemos sopesar también el riesgo de sangrado. Por ejemplo, en procedimientos que vayan a requerir extracción de varios dientes o pacientes que tengan una pobre higiene gingival, entonces sí debemos considerar de pronto suspenderlo. En estos pacientes que suspenden, perdón, en estos pacientes que van para procedimientos dentales, entonces también surge un interrogante si se beneficiarían o no de utilizar un medicamento prohemostático, ya que van a ir al procedimiento continuando el antagonista de la vitamina K. Entonces, la evidencia realmente es limitada en cuanto a este aspecto. Hay pocos estudios. Este es uno ya de viejito, del 93, realmente con una muestra pequeña, pues, de aproximadamente 30 pacientes. Y no se encontró que los pacientes que recibieran ácido tranexámico versus los que recibían presentaran, pues, como un menor sangrado. Sin embargo, pues la diferencia es muy pequeña o no estadísticamente significativa. Y en la guía pues se recomiendan el uso pues de enjuagues bucales con ácido tranexámico. Y si se van a usar, recomienda que sean 10 mililitros de enjuague bucal al 5% y se debe realizar antes del procedimiento y 2 a 3 veces al día, 1 o 2 días después de este. En cuanto a los procedimientos dermatológicos, no existen pues ensayos aleatorizados que hayan evaluado esto. Sin embargo, los estudios que hay actualmente de corte prospectivo parece que muestran que la incidencia de sangrado al continuar los antagonistas de la vitamina K es baja, menor al 5%. Sobre todo pues en procedimientos menores que requieran extracciones de piel menor de 1 centímetro, eh, o pequeños. Ya en procedimientos de pronto un poco más grandes, que vayan a requerir resecciones de piel mayores a 3 centímetros, como las cirugías de Mohs que se realizan en varias etapas y hay mayor compromiso de tejido. Entonces, sí deberíamos pues, considerar la suspensión del medicamento. En cuanto a las cirugías oftalmológicas, tampoco pues hay muchos estudios aleatorizados. Sin embargo, este estudio de corte prospectivo encontró que la incidencia de sangrado mayor y no mayor fue menor al 3% en los pacientes que continuaban tomando la warfarina durante el procedimiento. Esto pues para procedimientos, esta recomendación sobre todo de no suspender el antagonista es para procedimientos menores como la iridotomía láser o la cirugía de catarata. Procedimientos oftalmológicos ya mayores, donde vayan a hacer cirugías de catarata mayores o donde vayamos a utilizar una anestesia retrovulvar, sí podríamos tener la consideración de suspender el antagonista de la vitamina K, ya que esta se ha asociado pues a mayores complicaciones como hematomas retrovulvares que posteriormente pueden progresar pues a pérdida de la visión. Entonces siempre sopesar pues como eh, en la cirugía que tanto riesgo de sangrado puede tener. Para los dispositivos implantables, entonces encontramos este estudio, el RUIS, que es un estudio aleatorizado del 2003, el cual evaluó pacientes con FA o válvula cardíaca mecánica que estaban anticoagulados y requerían pues, la implantación de marcapasos. Entonces evaluaron si suspender la warfarina y realizar terapia puente o continuar la warfarina. Se encontró que en los pacientes que continuaban la warfarina, la incidencia pues, de sangrado era menor en comparación a los pacientes que sí realizaban, que se les realizaba terapia puente y suspendían la warfarina. Esto representado en el hallazgo de hematoma en el bolsillo del dispositivo, por lo cual pues, en general no se recomienda suspender
la warfarina para la realización de estos procedimientos. Como lo hablaba anteriormente, entonces la colonoscopia más polipectomía a veces es subestimada como un procedimiento menor, sin embargo, pues ella tiene un riesgo de sangrado importante, está catalogado dentro de los de alto riesgo de sangrado. eh, y por eso no se sugiere realizar terapia puente en estos pacientes que van a ser llevados a este procedimiento, ya que como lo hemos ido mencionando, la terapia puente de hecho se asocia pues a mayores eh, tasas de sangrado. En este ensayo aleatorizado controlado del 2019 de pacientes que estaban anticoagulados con warfarina y fueron llevados a polipectomía, se evaluó el uso de la terapia puente versus continuar con warfarina. Y se encontró que había un mayor riesgo de sangrado en los pacientes que se les realizaba la terapia puente que en los que no. Si bien el hallazgo no es estadísticamente significativo, el objetivo o lo que concluyó el estudio fue que no hay inferioridad de el hecho de continuar la warfarina versus realizar la terapia puente, por lo cual pues sus pacientes pueden ir con el medicamento al procedimiento. Entonces, ¿qué es todo esto de la terapia puente que venimos hablando? Vamos a mencionar un poco de ella. Previo a eso, recordar pues que la terapia puente se sugiere solamente realizarla en los pacientes que tengan alto riesgo de tromboembolismo únicamente. Entonces, ¿qué es la terapia puente? La terapia puente va a ser la administración de un anticoagulante de acción corta, en este caso las heparinas, durante un periodo preoperatorio entre 8 a 10 días aproximadamente, mientras se interrumpen los antagonistas de la vitamina K. La guía específicamente lo evalúa en cuanto a las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas, siendo las heparinas de bajo peso molecular las de mayor uso y en las que mayor evidencia se encuentra en la actualidad. ¿Listo? Algo de la farmacología para recordar pues, de las heparinas. Entonces tenemos que las heparinas van a actuar mediante la activación de la antitrombina 3, la cual tiene un potente pues, efecto inhibitorio de la trombina, que es el factor 2, y el factor 10A. La heparina bajo peso molecular va a tener un mayor efecto inhibitorio del factor 10A. Su biodisponibilidad es mayor al 90%. Tiene un efecto máximo a las 3 o 4 horas, una vía de eliminación de 4 a 7 horas y su excreción es renal. En cuanto a la heparina no fraccionada, va a inhibir tanto la trombina como el factor 10A. Su biodisponibilidad es del 10 al 30%. Su efecto máximo por vía venosa es inmediato y por vía subcutánea va a estar entre 2 y 2 horas y media. Tiene una vía media de eliminación por vía venosa de 30 minutos y subcutánea de 1 a 2 horas. Para efectos de la realización de la terapia puente, estas son pues las dosis que se sugieren con las heparinas de bajo peso molecular, que son las más usadas y de las que mayor evidencia se tiene actualmente. Entonces, la terapia puente en el preoperatorio. ¿En qué momento debo suspender la heparina de bajo peso molecular? Entonces, no hay estudios realmente que evalúen el momento en el que se debe interrumpir exactamente la terapia puente con las heparinas no fraccionadas. Sin embargo, pues basados en la farmacología del medicamento y su vida media de eliminación, se recomienda que estas se suspendan por encima de 4 horas, de 4 a 6 horas más o menos previo al procedimiento, con el fin de eliminar cualquier efecto residual que pueda generar esta. Y en cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, tampoco pues hay muchos estudios que evalúen el momento exacto en cuál suspender estas. Sin embargo, sí se encuentra un estudio de corte prospectivo, el cual evaluó sobre todo la actividad anticoagulante del antifactor 10A en pacientes que recibían terapia puente con heparinas de bajo peso molecular 15 horas
después de suspensión todavía había niveles antifactor 10 por encima de 0.5, lo cual indica pues que había todavía efecto anticoagulante del medicamento. Recordemos que para que no haya un efecto anticoagulante, los valores deben estar por debajo de 0.5. En cuanto al posoperatorio, tampoco hay muchos estudios que evalúen en qué momento exacto se debe reiniciar la terapia puente. Sin embargo, pues las recomendaciones van a estar dadas en gran parte por la farmacocinética de los medicamentos y su rápido inicio de acción, tanto para las heparinas no fraccionadas como para las heparinas de bajo peso molecular. La recomendación es que se comiencen o que se reanuden 24 horas después del procedimiento. Algo importante a tener en cuenta acá es que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, este tiempo de 24 horas lo debemos mover o se puede mover a 48 o 72 horas después del procedimiento. Y si aparte de eso el paciente también tiene alto riesgo de tromboembolismo venoso, entonces podríamos iniciar con dosis profilácticas esos 2 o 3 primeros días antes de dar la terapia plena. Entonces, ¿qué dosis debemos dar o qué dosis se sugiere previo a la cirugía de las heparinas de bajo peso molecular? Entonces, siguiendo pues, las recomendaciones de la farmacología y la farmacocinética de los medicamentos y su actividad anticoagulante, se recomienda dar la mitad de la dosis total antes de la cirugía, lo cual significa pues que si estamos dando una dosis diaria total, debemos dar la mitad, y si estamos dando la dosis dividida cada 12 horas, entonces la última dosis debería ser la de la mañana anterior a la cirugía. En cuanto a si debemos medir o no la actividad del antifactor 10 para guiar o para orientar la terapia puente, no se sugiere, ya que la mayoría de estudios no incorporan pues la medición de este como parte del manejo. Sin embargo, pues la heparina de bajo peso molecular tiene una variabilidad farmacocinética predecible, lo cual pues no exige pues que se realice una monitorización del blanco farmacológico. Entonces, acá en el estudio Bridge se encontró pues que administrar la mitad de la dosis diaria antes de la cirugía mostraba tasas bajas de hemorragia mayor en el perioperatorio, como el 3.2%. Y la medición del antifactor 10A debemos considerarlo en los pacientes que tengan alto riesgo de sangrado o que hayan una cirugía urgente solamente. Acá pues dejo una imagen de un resumen de más o menos de las antagonistas de la vitamina K en cuanto a qué momento suspenderlo, en qué momento iniciar la terapia puente con heparinias de bajo peso molecular. Listo. En cuanto a los anticoagulantes directos orales, entonces, los anticoagulantes directos orales han demostrado ser tan eficaces como los antagonistas de la vitamina K en la prevención y tratamiento de diferentes patologías. Tienen ciertas ventajas respecto a los antagonistas de la vitamina K, como un inicio de acción más rápido, un efecto más predecible, que no requieren de una monitorización rutinaria y que van a tener menos interacciones medicamentosas. Algo a tener en cuenta es que su suspensión previa al procedimiento
va a ser corta, la recuperación de su efecto clínico tras el reinicio es rápida, como lo veremos pues en su farmacología. La mayoría de estos pues en la mayoría de situaciones no van a requerir terapia puente. Esta imagen pues es para recordar más o menos el mecanismo de acción de los anticoagulantes directos orales. El rivaroxaban y el apixaban van a inhibir directamente el factor 10A y el dabigatran va a inhibir la trombina o el factor 2A, pues directamente. En cuanto al rivaroxaban, entonces vamos a encontrar que tiene una biodisponibilidad del 80%, su efecto máximo está a las 3 o 4 horas, tiene una vida media aproximada de 5 a 9 horas, su metabolismo es hepático en 2/3 aproximadamente, por lo cual no se recomienda pues en pacientes que tengan compromiso hepático o disfunción hepática moderada severa. Y su eliminación va a ser por vía renal mayormente, por lo cual en pacientes que tengan tasas de filtración por debajo de 30 se debe administrar con precaución o tener cuidado, ya que pueden aumentar la inhibición del factor 10A de estos medicamentos, de este medicamento. El apixaban vamos a tener que tener una disponibilidad del 50%, su efecto máximo va a estar dado a las 3 o 4 horas, tiene una vida media de 8 a 15 horas, su metabolismo también es hepático, su eliminación es renal en un 25% y el resto pues por las heces. No está recomendado darlo en pacientes que tengan tasas de filtración pues por debajo de 15. Algo para tener en cuenta es que los inhibidores de la CYP3A4 van a tener interacción directa con este medicamento, como lo son los azoles o los inhibidores de la proteasa como el ritonavir, los cuales pueden incrementar pues dramáticamente la concentración de estos medicamentos. Listo. Y en cuanto al dabigatran, es un inhibidor específico irreversible pues, de la trombina, como ya lo mencionamos, su concentración máxima se va a alcanzar a las 2 o 3 horas. Tiene una vía media aproximada de 12 a 17 horas. Su metabolismo es hepático, pero es independiente de la CYP por 150 y su eliminación es mayoritariamente renal, un 80%, por lo cual en pacientes que tengan alterada su función renal debemos ajustar las dosis a la mitad cuando tengamos una depuración de creatinina entre 30 y 50 y por debajo de estos niveles se recomienda no utilizar el medicamento preferiblemente. En cuanto a los anticoagulantes directos orales, entonces las recomendaciones van a estar dadas en cuanto al riesgo de sangrado, si es alto o si es moderado o bajo, teniendo pues que en general, si es un riesgo de sangrado alto, la suspensión debe ser de 2 días, lo cual representa o equivale a más o menos 4 o 5 vidas medias de los medicamentos. Y si el riesgo de sangrado es moderado o bajo, la suspensión pues se podría realizar un día antes y reiniciar un día después, lo que equivale a 3 vidas medias. Hay una consideración especial con el Daigatran, en el cual con compromiso renal vamos a ver que el lapso de interrupción puede aumentarse hasta 3 a 4 días. Entonces, tanto para los medicamentos apixaban, edoxaban y rivaroxaban, realmente se sugiere pues que se suspendan 1 o 2 días antes del procedimiento. En este estudio POSE del 2019, donde de corte prospectivo, en el cual se evaluó pues más de 3.000 pacientes que iban para un procedimiento electivo y en los cuales se suspendió y se reanudó la terapia con los anticoagulantes directos orales un día antes en los que eran de riesgo bajo de sangrado y 2 días antes se suspendió y se reinició 2 días después en los de alto riesgo. Se le realizó seguimiento a 30 días eh, de desenlaces en eventos de sangrado mayor y tromboembólicos arteriales y se observó entonces que habían tasas bajas de sangrado mayor mm, y tasas bajas pues, de desenlaces de eventos tromboembólicos arteriales con estos lapsos de tiempo que ellos definieron.
Eh, la suspensión pues de un día o 2 días va a estar determinada por el riesgo de sangrado, como lo dije anteriormente, si es bajo un día, si es alto entonces 2 días. En cuanto al Daigatran, también pues acudiendo a este artículo, ellos tuvieron en cuenta aproximadamente 80 pacientes del estudio, los cuales tenían tasas de filtración por debajo de 50 y en los que se les extendió la suspensión del medicamento 1 o 2 días antes, según el riesgo de sangrado, obteniéndose pues los mismos resultados que mostré anteriormente. Entonces, para el dabigatran, tenemos que si tiene bajo o moderado riesgo de sangrado y tiene una depuración de creatinina por encima de 50, se debe suspender un día antes. Si la depuración de creatinina está por debajo de 50 y es de bajo o moderado riesgo de sangrado, entonces con 2 días, como igual que los anteriores. Si el riesgo de sangrado es alto y la depuración está bien, por encima de 50, con 2 días antes de la suspensión, es suficiente. Pero si el paciente ya tiene un compromiso en la parte renal mayor y tiene aparte de eso o va para una cirugía de alto riesgo de sangrado, entonces ya debemos considerar suspender este medicamento de 3 a 4 días antes, o que equivale pues a 7 o 8 vidas medias del medicamento aproximadamente. Entonces, para los anticoagulantes directos orales se sugiere la terapia puente. Aquí tenemos un estudio que se realizó a partir del estudio RELY, y se evaluó a pacientes con FA que estaban recibiendo dabigatran o warfarina y requerían eh, suspender pues, este medicamento porque iban a ser llevados a un procedimiento electivo y se les realizó terapia puente con heparinas de bajo peso molecular. Se encontró entonces que realizar esta terapia incrementó el riesgo de sangrado mayor versus no realizar la terapia puente. ¿Listo? Por lo cual no se sugiere pues, realizar terapia puente con estos medicamentos. Realmente, pues, la mayoría de estudios o de evidencia que hay actualmente muestra que la terapia puente sí incrementa un riesgo significativo de sangrado. Pues estos medicamentos tienen un rápido inicio de acción y una rápida eliminación que realmente no justifica pues, el uso de terapia puente con heparinas. Entonces, en cuanto a qué momento reiniciar los anticoagulantes directos orales después de la cirugía, eh, eh, también en el estudio que he venido mencionando acá en estas recomendaciones, evaluaron pues la reanudación de los medicamentos, encontrándose pues que sugerían reiniciarlos por encima de 24 horas, ya que su inicio de acción es muy rápido y iniciarlos por debajo de este tiempo representaría pues, riesgos de sangrado o exponer al paciente a un riesgo de sangrado mayor. Entonces, por lo cual se sugiere iniciarlos 24 horas después. En cuanto a si se requiere evaluar la función del anticoagulante eh, de, ah, del anticoagulante en estos pacientes, solo, solo va a estar recomendado en pacientes un momento, me perdí, en pacientes que vayan a cirugía de emergencia. Eh, en este estudio observacional, prospectivo, habían pacientes, pues se evaluaron más o menos 25 pacientes en manejo con rivaroxaban o dabigatran que requerían un procedimiento invasivo. Y el rango pues, de discontinuación del medicamento varió de 1 hora a 68 horas antes del procedimiento y se observó que los niveles de los anticoagulantes directos orales por debajo de 30 se encontraban más frecuentemente después de las 48 horas. Es decir, ya no había actividad del medicamento entre las 24 a 48 horas, por lo cual la suspensión del medicamento 1 o 2 días antes nos garantiza pues que no requiramos medir sus niveles para estar seguros que no va a tener efecto. ¿Listo?
es importante tenerlo en cuenta los pacientes que tengan mayor riesgo de sangrado, entonces debemos diferir un poco más el reinicio de los anticoagulantes directos orales a 48 o 72 horas. Aquí hay una tabla pues donde se resume en general la suspensión y el reinicio de los anticoagulantes directos orales según el riesgo de sangrado y el dabigatran teniendo en cuenta pues la función renal del paciente. ¿Listo? En cuanto al manejo con antiagregantes plaquetarios, entonces, los antiagregantes, ¿qué son? Son un grupo de fármacos, pues, como ya sabemos, que su principal efecto es inhibir la capacidad de agregación de las plaquetas y, por consiguiente, pues, la formación de trombos o coágulos. Entre ellos tenemos la aspirina o el ácido acetilsalicílico y los inhibidores de la P2Y12. Este efecto de los antiagregantes en este proceso, pues, van a estar involucrados diferentes moléculas y en función de qué molécula es la que altera, se va a clasificar, pues, los diferentes antiagregantes, de los cuales vamos a hablar. Inicialmente, pues, el ácido acetilsalicílico, su mecanismo de acción inhibe, pues, irreversiblemente la ciclooxigenasa, lo cual va a llevar a una inhibición de la conversión de ácido araquidónico en tromboxano A2, el cual es un potente agonista plaquetario, y esto va a llevar a la disminución de la agregación plaquetaria eh, y la vasoconstricción. ¿Listo? En dosis bajas va a inhibir la COX-1 y en dosis altas inhibe la COX-2, la cual tiene más un efecto pues, antiinflamatorio. La vida media del ácido acetilsalicílico es de aproximadamente 20 minutos y su metabolismo pues, es hepático y excreción renal. Algo a tener en cuenta acá importante pues, es que este efecto de unión irreversible a la ciclooxigenasa hace que para suprimir el efecto del medicamento deba darse un nuevo ciclo de vida de la plaqueta, es decir, que ésta sea reemplazada para perder su efecto, por lo cual, a pesar de que el medicamento tenga una vida media tan corta, su efecto puede durar hasta 7 o 10 días, que es la vida media de la plaqueta. Otro aspecto a tener importante con la aspirina es que se une al residuo de arginina 120, el cual es el mismo punto de unión de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, por lo cual la administración conjunta de los AINES con la aspirina va a reducir el efecto de la aspirina. En cuanto a los inhibidores de la P2Y12, entonces inhiben la agregación plaquetaria inducida por el adenosindifosfato mediante la inhibición pues, del receptor P2Y12. Esto va a llevar a un impedimento de la unión del fibrinógeno a las plaquetas y por ende a una inhibición de la agregación plaquetaria. El clopidogrel, para hablar un poco pues de la farmacología de los medicamentos, el clopidogrel tiene una unión irreversible, su metabolismo es hepático, la concentración máxima se va a alcanzar a la primera o a las 2 horas, en una vida media de 8 horas y su efecto puede durar de 3 a 7 días. La excreción es renal. El prasugrel también se une irreversiblemente, tiene un metabolismo hepático, su concentración máxima se alcanza a los 30 minutos y su vida media es de aproximadamente 7 horas. El efecto de este puede durar de 5 a 10 días. Y el ticagrelor, por el contrario, si presenta una unión reversible, su concentración máxima se alcanza de 1.5 a 2.5 horas, su vida media es de 7 a 9 horas y su efecto va a durar entre 3 a 4 días aproximadamente. Esta unión irreversible del prasugrel como del clopidogrel es la que genera su efecto tan extendido, pues, como lo vemos acá, ya que al igual que la aspirina, pues requieren que haya un recambio de la plaqueta para eliminar su efecto, a diferencia del ticagrelor, que tiene una unión reversible. Acá vemos, pues, a lo que mencionábamos de la parte de la farmacología. Los inhibidores de la P2Y12 pues, van a inhibir
el receptor acá P2Y12, eh, y por ende la inhibe en la agregación plaquetaria, toda la cascada de la agregación. Y la aspirina que inhibe la COX-1, impide pues el transformación del ácido araquidónico en tromboxano, y con esto también va a llevar a una inhibición pues de la agregación plaquetaria. Entonces, vamos a empezar a hablar de los antiagregantes en cuanto a la parte de cirugía no cardíaca. Se deben suspender los antiagregantes. Voy a empezar hablando del ácido etilsólico o de la aspirina. Se debe suspender este en los pacientes que van para una cirugía electiva. Entonces, en este ensayo del 2000, aleatorizado, el cual evaluó a más de 17.000 pacientes que requerían un reemplazo articular de cadera o de rodilla, y se les inició ASA antes del procedimiento y durante 35 días después, encontrando que el ASA reduce o la continuación de la toma de la aspirina reduce el riesgo de eventos tromboembólicos, tanto a nivel pulmonar como venoso profundo, y realmente el incremento pues, del riesgo de sangrado mayor no fue muy relevante, por lo cual sí se recomienda pues, continuar, no se sugiere la suspensión de la aspirina en los pacientes que la están tomando y van a cirugía no cardíaca electiva. Igualmente, individualizar pues estos pacientes, ya que si van a una cirugía que sea de un riesgo alto de sangrado, sí debemos sopesar pues y el riesgo y suspender el medicamento. Entonces, si por algún motivo el paciente requiere suspender la aspirina, esta se debe realizar 7 días o 7 a 10 días antes del procedimiento. Realmente, pues, no hay muchos estudios que evalúen este tiempo, pero según pues, la farmacología y la farmacocinética que hemos visto del medicamento, eh, se sugiere que si se debe suspender, se suspenda por lo menos 7 días antes del procedimiento. Igualmente, se debe individualizar pues, los pacientes dependiendo del riesgo de sangrado, ya que si de pronto van a procedimientos que no involucren o que no tengan un riesgo de sangrado tan alto, pues realmente no habría mayor beneficio de suspender el medicamento. Entonces, en cuanto al preoperatorio, realmente no hay ningún estudio prospectivo que haya evaluado el manejo preoperatorio del clopidogrel, del prasugrel o del ticagrelor en cirugía no cardíaca. Las recomendaciones se derivan más de su parte o de su farmacología de los medicamentos, como lo hemos visto anteriormente. Y pues para el prasugrel se sugiere una suspensión de 7 días antes, para el clopidogrel de 5 días antes y para el ticagrelol de 3 a 5 días antes. Recordar, como siempre, individualizar a los pacientes según el riesgo de sangrado de la cirugía para la suspensión. En el posoperatorio, entonces, ¿en qué momento reanudar estos inhibidores de la P2Y12? Se sugiere que se reinicien dentro de las 24 horas posteriores al procedimiento. En este apartado tampoco pues hay como muchos estudios prospectivos que evalúen este manejo de los señores de P2Y12, y las recomendaciones se basan eh, principalmente en la farmacología pues del medicamento. En cuanto a los pacientes que van a ser llevados a cirugía cardíaca, ¿qué encontramos? ¿Qué tenemos? Los pacientes que están recibiendo antiagregación dual y vayan a una cirugía de bypass coronario deberían suspender o continuar los antiagregantes. Entonces, ellos sugieren que se continúe el ASA y se suspendan los inhibidores de P2Y12. En este estudio de corte de más de 8.000 pacientes, se inició ASA desde 5 días antes del procedimiento, que eran cirugías de bypass, y se asoció con una reducción en la mortalidad general, sin un incremento pues realmente
de reoperaciones por hemorragia pericárdica o necesidad de transfusiones. Fueron pues como las conclusiones del estudio. En este otro metoanálisis de 4 ensayos aleatorizados y un estudio observacional, se evaluó pues a una cantidad de más de 2.000 pacientes que iban a ir a cirugía de bypass coronario también, y se comparó la interrupción del clopidogrel más de 5 días o menos de 5 días antes del procedimiento. Y encontraron que los pacientes con una interrupción más larga tenían menos incidencia de reoperaciones por sangrado mayor y eventos cardiovasculares, por lo cual está a favor pues, de suspender el clopidogrel por más de 5 días. Listo. ¿En qué momento debo reiniciar entonces la antiagregación en estos pacientes? Tampoco existen muchos estudios aleatorizados que evalúen el momento, en qué momento se debe reiniciar. Sin embargo, hay estudios observacionales pues, que han demostrado que el reinicio de los antiagregantes, específicamente del ASA, 1 hora después o 6 horas después del procedimiento de la cirugía de bypass específicamente, no tiene una diferencia significativa en el sangrado, por lo cual la recomendación está hacia reiniciarlo pues dentro de las 24 horas. Sin embargo, ellos sí hacen una aclaración, una precaución en cuanto a los pacientes que puedan desarrollar trombocitopenia, sobre todo en las cirugías que son con bomba. En estos pacientes sí nos recomienda reiniciar el medicamento tan pronto. Ya, en cuanto a las pruebas de función plaquetaria, entonces debemos realizarlas o no en estos pacientes que se van que se suspende el medicamento. Entonces, existen algunos, o hay unos estudios, algunos ensayos clínicos que encontraron, observacionales, los cuales han evaluado pues, la función plaquetaria, sobre todo en pacientes que van a cirugía cardíaca, y se ha observado que el deterioro pues, de la función plaquetaria con la continuidad de la aspirina no afectó pues, la incidencia en transfusiones realmente. ¿En qué pacientes ellos sí recomiendan considerar la medición de esta función? Los pacientes que vayan a una cirugía de bypass y que recientemente hayan iniciado a tomar los inhibidores de la P2Y12. Ellos sí recomiendan. Bueno, en cuanto a los pacientes que tienen estén coronario, ¿qué recomendaciones hay? Entonces, primero, voy a empezar hablando que hay diversos estudios pues, observacionales que han encontrado que los pacientes con estén coronario que requieren una cirugía van a tener un riesgo de resultados cardiovasculares adversos mayores en las primeras 6 semanas en comparación a un mayor tiempo. Se ha visto que este riesgo tiende a estabilizarse aproximadamente a los 6 meses. En este estudio de corte retrospectivo eh, de pacientes con estén coronario y que fueron llevados a intervención quirúrgica y se siguieron a 30 días los desenlaces cardiovasculares, pues podemos observar cómo los pacientes que eran llevados en un menor tiempo, 30 días, 60 días, posteriores a la intervención, presentaban un mayor riesgo de complicaciones en comparación a los que se llevaban más tardíamente, 6 meses, un año. Igualmente se encontró que hay un riesgo menor en cuanto a los que estén medicados y los metálicos en el desenlace de eventos adversos, encontrándose pues que los medicados tienen una ligera reducción de riesgo en comparación a los metálicos. Eso fue pues el desenlace del estudio. Ahora, en cuanto a los pacientes que tuvieron una intervención coronaria percutánea y se les puso un stent
en las últimas 6 a 12 semanas y se encuentran con antiagregación dual. ¿Qué hacer con estos pacientes? Entonces, subanálisis obtenido de un estudio que es el POIS-2, aleatorizado, doble ciego, evaluó pacientes con estén coronario que requerían cirugía no cardíaca mayor y compararon placebo contra aspirina. Y ellos encontraron una disminución en eventos coronarios agudos y un incremento leve en la hemorragia mayor en los pacientes con ASA, pero pues que no era realmente como significativo. Entonces, ¿qué recomienda la guía? La guía recomienda que se puede continuar con ambos antiagregantes o si se va a suspender uno de los dos, que sea 7 a 10 días antes. Los dos enfoques pues son razonables o son válidos, pero se debe tener en cuenta el riesgo de sangrado del procedimiento versus el riesgo de desarrollar un síndrome coronario agudo o trombosis del estén, que sopesar ambos riesgos y ya definir si suspendemos o si el paciente puede ir con los dos o debe ir con los dos antiagregantes. También se debe tener en cuenta algunos factores en cuanto al estén, que es un perfil pues, de riesgo del estén, los cuales son el momento de colocación del stent, entre más cercano o entre más pronto haya sido puesta el stent, va a tener un mayor riesgo de trombosis. El tipo de stent, como mencionaba anteriormente, los medicados se ve que tienen una ligera reducción o menor riesgo en el desarrollo de eventos trombóticos. La ubicación del stent, ya que si el stent está ubicado en una arteria dominante, va a tener mayor riesgo y también el número y longitud de los stent. Entre mayor número de stent tenga el paciente, pues va a tener más riesgo de generar eventos. Ahora, los mismos pacientes que tuvieron una intervención coronaria percutánea, se les implantó un stent, pero ya esto fue de 3 a 12 meses. También están con antiagregación dual, que se debe hacer con estos pacientes. Realmente las recomendaciones acá en este aspecto se basan en más recomendaciones de expertos acerca de suspender los inhibidores de la P2Y12 eh, y ellos pues encuentran que suspenderlos en los pacientes que ya llevan más de 3 meses podría ser pues seguro. En estos pacientes sí se suspende la P2Y12 y se continúa con el ACE. Igualmente tener pues cuidado con el perfil de riesgo del stent. En este caso el momento de colocación va a variar pues de 3 a 12 meses, pero siempre va a haber mayor riesgo en cuanto a la cercanía o la proximidad de haberlo puesto. Bueno, y estos pacientes que tienen stent coronario y se les suspendió el medicamento van a requerir terapia puente. Entonces, hay varios estudios aleatorizados en los que se suspendió el P2Y12 previo al procedimiento o la cirugía cardíaca y se realizó terapia puente con cangrelol. Sin embargo, no se observó pues sangrado mayor ni otros efectos adversos en estos desenlaces. Eh, Realmente también hay muy pocos estudios acerca de esto y no han encontrado un beneficio mayor de realizar la terapia puente en estos pacientes. Sí recomiendan pacientes de alto riesgo en los cuales el stent se haya implantado dentro de los últimos 3 meses o se haya puesto en una locación crítica, podría considerar uno el uso de terapia puente. ¿Y con qué se puede hacer? Con cangrelor. El cangrelor es un inhibidor reversible de la P2Y12 de manejo venoso. Tiene una acción muy corta, una vida media de 3 a 6 minutos. Se recomienda iniciarlo pues en las 72 horas desde la suspensión desde la suspensión del inhibidor de P2Y12 y a una dosis de 0,75 miligramos kilo minuto. Se debe parar 6 horas antes del procedimiento y si se reanuda, reanudar después del procedimiento aproximadamente 6 horas después de este.
Entonces, los pacientes que tienen stent coronario, pero sí o sí requieren continuar con la antiagregación dual por alguna indicación, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? En realidad, estos pacientes se prefiere que se difiera la cirugía eh, y ese tiempo en el que se difiere la cirugía debe ser individualizado o va a depender de varios factores, como si la cirugía es de urgencia o el procedimiento que se va a realizar es de urgencia. Entonces, respecto a eso, miramos si se puede diferir o no. Si es urgencia, pues claramente no, pero si de lo contrario, sí, diferirlo. El tiempo del stent, ya que como lo hemos mencionado, pues entre más próximo haya sido la colocación, hay mayor riesgo de complicaciones. Y el riesgo en general del stent, según el perfil de lo que hemos hablado, si es medicado o no, en qué arteria o en qué ubicación está, y la cantidad que se pusieron. Hablando un poco de los procedimientos menores, o mejor dicho, pues en los procedimientos menores, ¿qué acción tomar con los antiagregantes? Entonces, pues realmente hay varios estudios de corte prospectivos aleatorizados que han evaluado la continuidad del asa perioperatoria en pacientes que van a procedimientos menores, encontrando pues incidencias menores de sangrado mayor en continuación de esta. Sin embargo, no hay estudios específicos que hayan evaluado el manejo de pacientes recibiendo inhibidores de P2Y12 y que requieran un procedimiento menor. Por eso, pues las recomendaciones se extrapolan de las realizadas, de los ensayos clínicos realizados con aspirina. Los que reportan pues una incidencia de sangrado mayor muy baja. Igualmente, en estos pacientes, si están con antiagregación dual, continuar el ASA y suspender la P2Y2. En general, no se recomienda, pues, o no se sugiere suspender estos medicamentos para ninguno de estos procedimientos. Aquí hay una. Juan, se paró la charla. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ya. Listo. Perdón. Sí, con mala señal, no sé, perdón. Eh, entonces, acá dejo un resumen igualmente que con los otros sobre el manejo con los antiagregantes. En qué momento pues se deben suspender estos y reiniciarlos. Para finalizar, entonces, actualmente existe esta herramienta en una página que es la de Trombosis Canal, la cual tiene esta herramienta que es muy útil y nos va guiando paso a paso según el tipo de cirugía, el riesgo de sangrado, el medicamento que esté tomando el paciente, las características de este sobre el manejo o qué acción tomar. Entonces, pues es interesante para que vayan y la miren. Aquí les dejo el código QR donde pueden verla. Para finalizar, entonces, recomendaciones puntuales. No se recomienda la terapia puente en la fibrilación auricular. Se recomienda continuar con los antagonistas de vitamina K en pacientes con dispositivos cardíacos implantables. No se recomienda suspender el ASA en pacientes que van para cirugías cardíacas no cardíacas electivas. Los DOAC van a ser medicamentos que son muy predecibles y que su suspensión pues, es más simple, teniendo precaución con el diazepam y la función renal. Los antiagregantes deben ser guiados según el ciclo vital pues, de la plaqueta, excepto el ticagrelor, como ya lo mencionamos, y tener presente el perfil de riesgo de los STEM en el manejo de la terapia antiagregante en estos. Listo. Para todo.
Bueno, Juan, pues muy buena exposición. Nuevamente puntualizar de manera importante que las guías tienen en cuenta esas 5 preguntas sobre las cuales vamos a trabajar y hacer nuestro razonamiento clínico. Si se puede anticoagular, esto depende mucho y es importante básicamente tener en consideración los grupos de alto riesgo, moderado bajo se parece para todo efecto, es el mismo riesgo y grupo mínimo, donde en grupo de mínimo riesgo de sangrado, los procedimientos mínimos, aunque con una evidencia condicional, uno podría continuarlos. El anticoagulante debe ser descontinuado. ¿Cuál es el riesgo tromboembólico? ¿Cuál es el riesgo específico del paciente? ¿Cuál es el riesgo del procedimiento? Y con esto vamos a hacer nuestro análisis clínico. Aquí me gustaría puntualizar algunas cosas. Venga, ya miro por acá. Específicamente con los procedimientos oftalmológicos, los cuales se considera un riesgo de mínimo riesgo, sería de puntualizar que si bien la anestesia retrovulvar afortunadamente entiendo que ya se realiza muy poco, ella se consideraría una indicación para suspender, no así la anestesia perivulvar. La anestesia perivulvar, aunque condicionado, que se ha encontrado? Puede haber un mayor riesgo de ifema, digamos, de algo de quimosis o punteado subconjuntival, pero no se ha encontrado que haya por esto un desenlace mayor de sangrado o un desenlace visual adverso, ¿sí? De todas maneras, la guía en cuanto a cataratas lo refiere como riesgo mínimo y retomía láser un riesgo mínimo. Deja ahí un condicionamiento en cuanto a la vitrectomía, porque hay que recordar que hay una diferencia entre una vitrectomía anterior y una posterior, ¿no? Entonces, ellos hablan condicionado a la vitrectomía como de un muy bajo riesgo, pero también lo dejan a consideración a este contexto. Eh, Recordar con respecto, ahí creo que fue muy bien expuesto lo que es anestesia epidural. Se considera un alto riesgo de sangrado y de todas maneras hay unas leves diferencias entre las guías de la ESRA y las guías del CHEST en cuanto a los tiempos, ¿no? Específicamente con los DOACs y con respecto al dabigatran, dado que hay de todas maneras dosis bajas y dosis altas del medicamento y por ejemplo, las guías de la ERRA hacen una subcategorización en el contexto de procedimientos regionales, entendiendo bloqueos profundos, entendiendo anestesia neuroaxial. No, pues Juan, muy buena aproximación. Ahí pues eso, les hicieron las guías del CHES del 2022. No sé, comenzar miremos en el chat qué preguntas pueden haber. Ah, bueno, Gracias, Doc. una última cosa adicional que quiero clarificar en cuanto a anestesia en procedimientos por fuera de quirófano, hay que puntualizar que las polipectomías colónicas, dado que es un sitio no compresible con difícil detección de sangrado, es un sangrado oculto, se consideran de alto riesgo de sangrado. Asimismo, procedimientos como el CEPER se considera un alto riesgo de sangrado y se debería suspender. No así la colonoscopia con toma de biopsias, dado que hay una línea muy mínima, pero para efectos de la guía es importante. También, ahora actualmente tenemos altos grupos de cirugía en cáncer específicamente. En cuanto a las condiciones específicas del paciente, recordar que no es lo mismo un paciente, el cáncer también le adiciona a unos puntajes adicionales específicos que no está dentro de los scores, específicamente cuando es un tumor cerebral primario, sea pancreático, sea gástrico o alguna condición hematológica, y recuerda también que tienen condiciones paraneoplásicas, que es importante porque específicamente
Por ejemplo, antifosfolípido en relación a paciente con cáncer está muy relacionado, pero esto porque si hay un paciente con una ACV por encima de 3 meses, pero ese paciente es un sea gástrico, un primario, un pancreático, ese paciente se considera de alto riesgo. Entonces, digamos eso como para subcategorizar dentro de la guía. Bueno, no, muchas gracias por la atención. Recordad que ahí está la guía y que pues ya hay varios scores de riesgo. Esperemos que haya, no, pues no sé si encontraste alguna herramienta en español. Previamente estaba la de la española del 2018, pero esto ha venido cambiando en el tiempo y con esta actualización del chest sería interesante una herramienta en español en español. No sé si encontraste alguna parte de la canadiense, Juan Esteban. No, Doc, esa es esa canadiense, pero está en inglés, pues, Ok. realmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, damos por determinada la charla del día de hoy. Recordar que queda una tercera en el circo. Recordar que la charla de la ESRA, que está montada y es muy buena, está muy puntualizada. Y esperamos en lo siguiente, esperamos de acá a final de año sacar la charla en el contexto del paciente, ya no para cirugía ambulatoria, sino en el contexto del paciente que contiene cirugía urgente o emergente, que nos vemos abocados en el día a día en el servicio de urgencias y esperamos pues con eso, digamos, globalizar el ciclo. Quedaría la charla, la última charla, que es la charla de tromboprofilaxis, que sería la cuarta parte, que va dentro del ciclo de anticoagulación y antiagregantes, para que nos sigan. Y recuerden unirse a Universidad del Valle, en la cual estamos colocando estas charlas para consulta de todos nosotros. Gracias.